Bueno, una vez más nos da el Señor la oportunidad de encontrarnos en este su programa Al Encuentro con la Palabra de Dios, un esfuerzo más que hace la Iglesia Evangélica Metodista El Redentor, con el fin de poder fortalecer la fe de cada uno de aquellos que tengan hoy la bondad y la gentileza de verse conectado. Permítame decirles que estamos todavía con el libro de los profetas, en este caso los profetas mayores. La vez pasada estuvimos hablando un poquito acerca de Jeremías y hoy vamos a estar hablando sobre uno de los libros que él hizo, que se llama el libro de Lamentaciones. Resulta, hermanos, que Jeremías estaba en lo cierto, pero no se sentía contento por ello. Jeremías dijo al rey de Judá y al pueblo que Dios los castigaría por su pecado. Y Dios cumplió lo que le dijo al pueblo. Dios envió a los babilonios para destruir la ciudad de Jerusalén. Capturaron a la población y se la llevaron cautiva hasta Babilonia. Pero Jeremías no estaba contento de tener la razón. Él estaba muy triste. Imagínense ustedes, hermanos, que por causa de nuestra desobediencia, de todo lo que está pasando a nivel nacional e internacional, Dios tomara otra decisión. Jeremías por eso estaba triste, porque iba a estar lejos de su terruño, de aquella tierra que Dios les había concedido hacía muchos años atrás, junto con sus promesas. Por eso Jeremías no estaba contento de tener esa razón. Él estaba muy triste. Y entonces, por consiguiente, escribió el libro de Lamentaciones. Ahí está expuesto el pensamiento del profeta Jeremías, que fue inspirado por Dios. Este libro de Lamentaciones consiste en 5 poemas, muy tristes, por cierto. Habla de todas las cosas malas que acontecieron en Jerusalén y a su pueblo, por supuesto. Describe la ira de Dios por el pecado de Judá. Jeremías habla de su dolor. Jeremías habla de las lágrimas por el pueblo. Cómo les había advertido el profeta al pueblo y cómo les había invitado Jeremías a que se volvieran a Dios. Pero no se arrepintieron y por consiguiente pagaron el precio muy fuerte. En medio de toda la tristeza, hermanos, de este libro, Jeremías escribió que la gente puede tener esperanza en Dios y también aseguró que Dios no renuncia a su pueblo, sino que cada día lo alienta a volverlo hacia Él. Un aspecto importante, hermano y hermana, es que Jerusalén era una ciudad amurallada. En la época de Jeremías, los muros de una ciudad podían tener hasta, óigase, 9 metros de altura, 9 metros de espesor, 9 metros de tapia, de grosor de tapia. Ese era el grueso que tenía la muralla en Jerusalén. Por consiguiente, de manera que no fue poca cosa que la muralla de Jerusalén fuera destruida. ¿Se acuerdan cuando vimos Nehemías? Bueno, exactamente
Eso fue lo que sucedió. Ve, ahora sí podemos articular a Nehemías con Jeremías, ¿verdad? La muralla actual se extiende a unos 4 kilómetros, más o menos unas 2,5 millas, y tiene un promedio de 12 metros de altura. En las murallas se construían puertas. Jerusalén tiene 8 puertas ahora, pero no todas están en uso, hermanas. En los días de Jeremías, las puertas se cerraban de noche o en épocas de peligro. Jerusalén era también la capital de Judá, y como si fuera poco, era el hogar del templo construido por el rey Salomón. Fue en Jerusalén donde tuvo lugar la muerte, resurrección y ascensión de Jesús. Era la ciudad más importante para los judíos, de manera que cuando Jeremías lloró por Jerusalén, lo hacía por toda la nación, hermanos. 3 aspectos importantes a tomar en cuenta mientras vamos a leer este libro. Al menos 3. Vamos a hablar un poquito más de otros. Lo primero es la tristeza que hay en este libro. Jeremías está sumamente triste, hermanos, por el pecado de su pueblo. Otro aspecto importante son las oraciones. Con frecuencia, Jeremías comienza a orar en medio de su historia de la caída de Jerusalén. Y lo último, las consecuencias. En Lamentaciones, el pueblo de Israel sufre el resultado de su pecado. Y es que, hermanos, en esto es importante que tomemos en cuenta, entonces, la importancia de lo que es la obediencia al Señor. En el libro de Lamentaciones, que vamos a estarlo repasando un poco más en esta oportunidad. Ahí vemos también, además, otros temas sumamente importantes. Por ejemplo, vemos 3 temas. El primero, Lamentaciones, entre tanto que nos comparte, hermano, nos habla de la aflicción, de la ira, del temor, de la soledad, la desesperanza abrumadoras que acompañaron la destrucción de Jerusalén y el templo. Otro aspecto importante, hermanos, es que nuestros hermanos judíos se quedaron sin el templo, y para ellos era sumamente importante porque era el lugar donde ellos confluían. Dios les hablaba a ellos por medio de los sacerdotes, ¿verdad? Pero también se hacían sacrificios, en fin, les quitaron lo más preciado para ellos. El libro contiene, entre otros, entonces, 3 temas importantes. El juicio de Dios. Hay consecuencias, hermana y hermano, para el pecado. Lamentaciones demuestra que Dios frecuentemente usa agentes humanos, ¿sí?, para ejecutar su juicio, hermanos. Ahí podemos verlo eso en el capítulo 1, verso 14 al 15, el capítulo 2, verso 1, en capítulo 2, verso 1 al 8, el verso 17, el verso 22 y en el capítulo 4, verso 11. Otro aspecto importante, hermanos, que vemos ahí es una respuesta adecuada al juicio. La respuesta apropiada al juicio es el arrepentimiento. Ahí usted puede verlo en Lamentaciones 3, del 40 al 42. Y el ruego por el perdón y la restauración, que se ve ahí en Lamentaciones capítulo 5, del verso 21 al 22. Como también algo muy importante es que Dios no abandona a aquellos que regresan a Él por su ayuda. Los israelitas habían pecado, sí, pero recurrieron a Dios por ayuda y esperaron que Él los perdonara y los restaurara. Y eso sucedió. El carácter de Dios es otro aspecto importante que se toma en cuenta en este libro, hermanos, y es que Dios es justo, pero también
Él es el Dios de la esperanza, hermanos. Ahí podemos verlo en Lamentaciones 3, verso 21, versos 24 al 25. Del amor también lo podemos ver en el capítulo 3, verso 22, y el Dios de la compasión, que lo podemos ver en el capítulo 3, verso 22 también. El Dios de la fidelidad, en el capítulo 3, verso 23. El Dios de la salvación, que lo podemos ver en el capítulo 3, verso 26. Lamentaciones expresa, hermana y hermano, la seguridad de que Dios no abandona a aquellos que se vuelven a Él en búsqueda de su ayuda. Y eso lo podemos ver más patente en el capítulo 3, de los versos 22 al verso 23. Pero también este libro de Lamentaciones contiene lecciones de vida y modelos de fe a seguir. Y personas, sí, claro, personas que desafían a los creyentes a poner su fe en acción. Por ejemplo, hay tres modelos de fe a seguir aquí en este libro. El primero lo podemos ver en la fe del pueblo de Jerusalén, capítulo 2, verso 18 de Lamentaciones. Este pueblo clamó la misericordia de Dios. Su pecado había traído juicio, pero en su dolor buscaron a Dios y pidieron perdón. Vale la pregunta entonces, ¿responde usted de esta manera o es más probable que huya de Dios para intentar ocultar su pecado? El segundo modelo de fe a seguir es aquellos que esperan en el Señor. En el capítulo 3, verso 22 al 25. Ellos tienen fortaleza para esperar y pacientemente a que Dios los libere. Recuerdan cómo los ha cuidado y confían en su fidelidad, en su misericordia. Yo le pregunto, hermanos, ¿usted está desesperado hoy? ¿Está desesperada? ¿Sabe que en Dios podemos encontrar esa confianza? Y sabe, hermanos, de que en Él podemos esperar pacientemente la liberación de parte de Él. El tercer modelo de fe a seguir es el escritor mismo. Capítulo 2, de los versos 11 al 12. Capítulo 3, verso 48 al 51. Y los versos 49 al 10. Este hombre entró en una profunda pena y derramó su llanto ante la devastación del pueblo de Judá, especialmente el de las mujeres y de los niños, como resultado de la destrucción de la ciudad. Jeremías expresó una profunda comprensión por aquellos atrapados por el desastre, sin importar las causas. Le conmueve el sufrimiento de las personas y el dolor y la compasión lo llevan a actuar, hermanos. Le preocupa la condición de las mujeres y de los niños que han experimentado la devastación de la guerra o algún otro desastre, por lo que estamos pasando en este momento. Casi 6,000 muertos, hermanos, en 18 meses. Y un montón de personas agotadas y de todo en las salas de cuidados intensivos. Y todavía esto no ha terminado, hermanos. Pero también, hermanos, el libro de Lamentaciones nos presenta desafíos importantes, por lo menos 5, hermanos. Vamos a enumerarlo. El número 1 es que busque en su corazón si hay alguna señal de rebelión y arrepiéntase antes de que sea demasiado tarde. La rebelión solo trae desgracias, hermanos. Solo trae tormentos y solo trae problemas. Ahí se puede ver en el capítulo 1, los versos 18 al 20. El segundo desafío es derramemos el corazón, hermanos. Ahí lo podemos ver en el capítulo 2, en el verso 19. ¿Cómo? Confesando y arrepintiéndonos ante el Señor. Y algo muy importante, hermanos. Contemos con que el amor y la compasión de Dios nos salvarán. Lo vemos en el capítulo 3, verso 22. Y en el verso 23 de ese mismo capítulo, ¿por qué razón? Porque Dios
es fiel, hermanos. El tercer desafío, hermanos, es que piense sobre la realidad de que la misericordia de Dios es nueva cada mañana, según Lamentaciones 3:23. ¿De qué manera esta verdad le trae consuelo y lo motiva a expresarle su gratitud, hermanos? Nuevas son cada mañana sus misericordias, dice la palabra de Dios. El cuarto, cuando se encuentre en una posición de tener que enfrentar las consecuencias de sus pecados, recuerde recibir la disciplina de Dios con humildad. En los capítulos 3, 28 al 29. Y confiar en su amor fiel e inagotable. Capítulo 3, verso 31 al 32. No culpe a Dios por su aflicción. Vea el capítulo 3, verso 33. Sino aprenda de su corrección. Capítulo 3, verso 40 al 42. Y clame a él. Capítulo 3, verso 55 al 57. Clame por restauración, según lo podemos ver en el capítulo 5, el verso 21. Y último, permita que su corazón sea tocado profundamente por el sufrimiento y el dolor de los demás, especialmente los provenientes de los desastres. No juzgue sus circunstancias, más bien permita, hermana y hermano y amigo, que el dolor que siente por ellos lo lleve a actuar de manera compasiva y a interceder por ellos a su favor. Vean lo que dice el capítulo 1 de Lamentaciones, nada más para un ejemplo, hermanos. En esta versión de la Nueva Versión Internacional. Ay, dice, cuán desolada se encuentra la que fue ciudad populosa. Tiene apariencia de viuda, la que fue grande entre las naciones. Hoy es la esclava de las provincias, la que fue gran señora entre ellas. Sí, así empieza el libro de Lamentaciones, con ayes, con lamentaciones, exactamente, porque así se llama ese libro, que es una continuación del libro de Jeremías. Espero, hermana y hermano, que usted se esté bendiciendo de veras por la lectura y por estar escuchando este programa. Permítame recordarles las actividades de nuestra iglesia durante la semana. El próximo, los lunes, como siempre, hermanos, tenemos una actividad como esta a las 7 de la mañana. Los martes tenemos el estudio bíblico a las 7 de la noche, cuando estamos estudiando el libro del evangelista Marcos. Los miércoles, la hermana Loreta tiene a cargo el espacio de la oración. Los jueves, el hermano Marvin muy gentilmente colabora con el grupo Ágape. Y en este grupo podemos interactuar un poco, saludarnos, vernos y a la vez compartir y aprender algo de la palabra de Dios. El viernes, tenemos una reflexión bíblica con una lectura de la palabra de Dios también. Los sábados, cada 15 días, los muchachos se reúnen también vía virtual. Y los domingos, un programa muy lindo que tenemos a nivel del culto presencial y el culto virtual a las 10:30 de la mañana. El virtual es por el canal de YouTube. Estamos en la mejor disposición de servirle, hermanos, y también estamos con el culto presencial en la Iglesia Evangélica Metodista del Redentor todos los domingos a las 10:30 de la mañana. Usted tiene un espacio siempre en nuestra congregación. Permítame decirles que estamos a la orden. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna necesidad de oración, pueden apuntarlos ahí en el chat de nuestro canal y estamos con mucho gusto para servirles. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.